Hola, un saludo. Somos Roberto y Manuel, venimos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y es para nosotros un placer y un honor participar en este octavo Congreso Internacional de Comunicación y Pensamiento, Imagen y Manipulación, Viejas Prácticas, Nuevas Fronteras. Os presentamos nuestra ponencia Los algoritmos de la desinformación, una propuesta de clasificación desde la educomunicación. Tal como indica Pedro Domingos, un algoritmo es una secuencia de instrucciones que le dice a una computadora qué hacer. Las computadoras están hechas de miles de millones de pequeños interruptores llamados transistores y los algoritmos encienden y apagan esos interruptores miles de millones de veces por segundo. El algoritmo más simple es accione un interruptor. Cuando hablamos de los algoritmos de la desinformación, realmente nos estamos refiriendo a sistemas de inteligencia artificial basados en algoritmos que tratan de hacernos la vida más fácil y se encargan de la realización de las más variadas tareas, algunas de ellas inimaginables hasta hace muy poco tiempo, y que en cualquier caso pueden llegar a producir diferentes tipos de desinformación, aunque ese no sea el objetivo principal para el que han sido creados. En nuestra clasificación vamos a tener en cuenta las diferentes estrategias de la inteligencia artificial en general que propone Margaret Bowden, heurísticas, planificación, simplificación matemática, representación del conocimiento y programas basados en reglas. Destacamos de los programas basados en reglas que formaban parte de los primeros sistemas expertos de los años 70, de la primera década de los años 70. En el caso de MICIN, hacía un asesoramiento médico sobre enfermedades infecciosas y tratamiento con antibióticos. Y Dendral se dedicaba al análisis molecular para casos concretos de química orgánica. En nuestra clasificación también vamos a tener en cuenta los diferentes modos de representación del conocimiento de la inteligencia artificial: marcos, vectores de palabras, secuencias o scripts y redes semánticas. Sintetizando algunos de los algoritmos que nos ofrecen Bowden y Fry en su obra, podemos realizar rápidamente esta lista en la que incluimos algoritmos de priorización, algoritmos de clasificación, algoritmos de asociación, algoritmos de filtrado, algoritmos de búsqueda, algoritmos de aprendizaje automático que a su vez se diferencian en aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo, algoritmos de aprendizaje profundo, algoritmos de optimización, algoritmos de geometría computacional y algoritmos genéticos, entre otros. También, según Bigler, podemos tener en cuenta los siguientes tipos de algoritmos: algoritmos de retroceso, de fuerza bruta, algoritmos de división y conquista, algoritmos de programación dinámica, el algoritmo codicioso, algoritmo aleatorio o algoritmo recursivo múltiple. O también podemos tener en cuenta la clasificación que propone Pedro Domingos, en la que distingue los algoritmos simbolistas, conexionistas, evolutivos, bayesianos y analógicos. Este mismo autor, Pedro Domingos, nos habla de un ecosistema algorítmico de procesamiento de la información en el que distingue algoritmos que él llama superdepredadores, otros algoritmos que considera depredadores y el conjunto de bases de datos y algoritmos más tranquilos que serían los herbívoros. También debemos tener en cuenta que los algoritmos son una herramienta creada por seres humanos para resolver problemas complejos y también para obtener conocimiento a partir de cantidades masivas de datos. Y como todas las herramientas que existen en el mundo, se pueden utilizar para hacer el bien, pero también se pueden utilizar para hacer el mal, dependiendo del uso que se le dé. En el actual ecosistema mediático, informativo y comunicacional de la tercera década del siglo XXI, los algoritmos pueden ser considerados como nuevas tecnologías de desinformación. Hay que tener en cuenta que la desinformación crece al mismo ritmo que lo hacen las nuevas tecnologías de la información. Los algoritmos pueden resultar útiles para combatir la desinformación, pero también pueden ser utilizados para generar diversas formas de desinformación y por lo tanto de desorden informativo. Además, podemos considerar idénticos modelos algorítmicos
que pueden ser utilizados de forma completamente opuesta, para hacer el bien o para hacer el mal. Es decir, los algoritmos, ya sean iguales o diferentes, pueden estar al servicio de la desinformación y del desorden informativo, o también pueden estar al servicio del periodismo de verificación y de una ciudadanía comprometida con su bienestar digital. Por otra parte, y por supuesto, existe la posibilidad de combinar diversos tipos de algoritmos. De hecho, es algo que hacemos de manera habitual, de manera cotidiana. Las personas hacemos fotografías, aplicamos filtros a esas fotografías, las compartimos en diferentes redes sociales, reciben likes, reciben comentarios, se comparten. Solamente a través del teléfono smartphone, del teléfono inteligente, ponemos en juego diariamente cientos de algoritmos que pueden ser utilizados como algoritmos de la desinformación. Ya son conocidos los posibles efectos y potencialidades de las redes sociales y de su algoritmo a la hora de clasificar y segmentar a las personas usuarias, a la hora de influir en la intención de voto, mediante el envío de contenidos específicos, personalizados, según los diferentes perfiles. La clase política utiliza a los algoritmos para influir en la ciudadanía de múltiples formas, como una herramienta más con la que desarrollar su propia campaña electoral. Si observamos la relación que existe entre desinformación y los diferentes tipos de contenido, hay que tener en cuenta la importancia actual de los sistemas de inteligencia artificial basados en algoritmos para la creación de contenido, ya sean imágenes, textos, vídeos, audios, o también para la difusión de esos contenidos, ya sea a través de correo electrónico, mensajería, redes sociales, diferentes aplicaciones, y en todo momento se puede estar utilizando el algoritmo para la desinformación. También vamos a tener en cuenta en nuestra clasificación las posibilidades que ofrecen los últimos avances en sistemas de inteligencia artificial generativa que a partir de lenguaje natural, lenguaje en texto, permiten con sus diferentes algoritmos obtener distintos tipos de contenido. Así es posible pasar de texto a texto, de texto a imagen, de texto a vídeo, de audio a texto, incluso de texto a NFTs, avatares, código de programación, etc. Aunque los sistemas de inteligencia artificial basados en algoritmos intentan hacernos la vida más fácil y sirven para resolver diferentes tipos de problemas sociales, también hay que tener en cuenta que no están exentos de sesgos. Los algoritmos pueden estar sesgados, se pueden encontrar sesgos en el algoritmo, sesgos en los datos de los que se alimenta el algoritmo y también sesgos en las personas que interactúan con los algoritmos. Según Benjamin y Salazar, podemos encontrar sesgos tanto en las propias muestras, es decir, en los datos con los que se alimenta el algoritmo, como en los propios algoritmos, ya que los prejuicios personales de las personas que desarrollan los algoritmos y crean los diferentes modelos se acaban insertando en el programa algorítmico. Los algoritmos tienen un cierto impacto social que debemos conocer y del que debemos tomar conciencia, incluyendo la manera en la que pueden actuar como medios de desinformación y las consecuencias que esto puede tener en la ciudadanía. Algunos ejemplos de algoritmos con impacto social y que están relacionados con el ámbito de la toma de decisiones son Biogen para la evaluación del riesgo de reincidencia en caso de violencia de género, Bosco, utilizado por la Administración Pública Española para la asignación de ayuda económica para el pago de la factura eléctrica, Veripol analiza las llamadas que se realizan a la policía y la probabilidad de que una denuncia sea falsa, Avatar es un algoritmo detector de mentiras que se utiliza en los puestos fronterizos, HART usado para determinar la posible reincidencia de personas convictas, Scala para la vigilancia predictiva, GladSaxe para identificar a menores en situación de vulnerabilidad social, Chinook reemplaza la toma de decisiones humanas en la gestión de la inmigración, Dante que detecta contenido relacionado con el terrorismo y SAS que sirve para determinar la eficacia del profesorado. En algunas ocasiones, los algoritmos esconden a propósito, de manera premeditada, funciones ocultas a la vista de las personas usuarias, quienes lo utilizan con una finalidad determinada, pero sirven realmente para realizar otras funciones que son completamente diferentes.
Por ejemplo, el caso de los algoritmos propios del capitalismo de la vigilancia, que ofrecen a las personas usuarias unos determinados servicios a través de sus propias plataformas digitales, pero realmente se dedican a unas prácticas de control y gobernanza con la finalidad de modificación conductual que están muy alejadas de la función que aparentemente ofrecen a la ciudadanía, por lo que también contribuyen al aumento de la desinformación y del desorden informativo. Estas prácticas de vigilancia poco a poco se están extendiendo a cada vez más ámbitos, como puede ser recursos humanos, salud, banca, educación, etc. Según Margaret Bowden, entre las aplicaciones de minería de Big Data se incluyen la vigilancia y el contraespionaje y el control de la opinión pública por parte de gobiernos, responsables políticos y científicos de disciplinas sociales. Además, Ed Finn nos dice que los algoritmos suprimen y reconstruyen la realidad legal, ética y percibida mediante unos procesos que se encuentran al margen del conocimiento público. Nuestra clasificación incluye algunas propuestas de Margaret Bowden relacionadas con los algoritmos y la creatividad. La autora distingue creatividad combinatoria, creatividad exploratoria y creatividad transformacional para los algoritmos, sin olvidar el tema emocional. Hay iniciativas para las emociones con los algoritmos, hay robots de acompañamiento emocional, la iniciativa CoAF, la iniciativa Minder o Paro, que es un pequeño mimoso bebé foca. Muchísimas gracias por vuestra atención. El capítulo del libro, que os animamos a leer una vez que se publique, ofrece una clasificación completa de los algoritmos desde un punto de vista educomunicativo, que esperamos que resulte útil para las personas dedicadas a la educación y a la comunicación que se acerquen a esta temática. Muchísimas gracias de nuevo.